Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, cuando pasan 2 minutos de la 1 en punto de la tarde, y vamos a desvelar algunos de los secretos de la escritura gracias a nuestro próximo invitado. Él estará el próximo miércoles día 11 de mayo en CIPSA impartiendo una masterclass precisamente sobre esto, sobre lo que podemos descubrir a través de la grafología. Él es Marcelo Gutiérrez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a Cantabria por la mañana, Marcelo. Muchas gracias. Para comenzar, explicarle a la gente qué es exactamente esto de la grafología. Mira, la grafología es el arte de interpretar lo que escribimos, las letras. Todos tenemos una forma de escribir, de pequeñitos aprendemos a escribir todos con cursiva, que en el colegio nos lo exigen, y luego a lo largo del tiempo nosotros vamos modificando esa escritura. Esa escritura lo que hace es que nos da unos signos de personalidad propios nuestros. Entonces lo que hacemos los grafólogos es estudiar esos signos. Entonces ahí vemos pues, diferentes características de la personalidad del escribiente. ¿Qué aspectos, por ejemplo, de la personalidad de alguien se pueden detectar a través de su escritura? Pues mira, a través de la escritura se puede detectar si una persona es extrovertida, si es introvertida, si tiene complejo de inferioridad, si esa persona es muy creativa o al revés. Se puede incluso llegar a saber si miente. Se pueden detectar patologías, eso es bastante complicado, pero se puede llegar a hacer, y se puede modificar la conducta a través de la escritura. Decías que la escritura va cambiando con el paso de los años desde que aprendemos a escribir, pero ¿hay en algún momento en el que se estabiliza, por decirlo de algún modo, o siempre va modificándose? No, siempre se modifica porque la escritura depende mucho de tu estado de ánimo. Si tú estás eufórico, estás alegre, estás contento, lo que haces es, tienes una forma de escribir mucho más rápida, mucho más... con más velocidad, más vista. Sin embargo, si tú estás deprimido, tu letra sin querer se hace un poquitín más pequeña, escribes más despacio, y todo eso los grafólogos lo detectamos. En un documento en el que alguien escribe y que vosotros analizáis, ¿qué características debe tener ese documento? ¿Qué debe incluir? ¿Basta con una palabra o necesitáis algo más? Vamos a ver, para hacer un análisis serio y en condiciones necesitas un folio en blanco donde tú, el cliente, lo que hace es escribir más de 10 líneas, porque en un principio cuando tú escribes lo que quieres demostrar es tu parte buena, entonces tu letra es mejor, pero cuando ya llevas 8 o 10 líneas escritas te cansas de aparentar, entonces ahí aparece realmente tu letra. Entonces el folio tiene que ser en blanco sin ninguna referencia, y tú escribes un texto pues, de 10, 12, 15, 20 líneas y luego lo firmas, y ahí es donde nosotros estudiamos el texto. ¿Cambia mucho lo que se obtiene, por ejemplo, de lo que es el texto en sí a la firma? No, está ¿Modificamos mucho? No. No, está relacionado. Es que depende de cómo hagas la firma con respecto al texto, significa una cosa o significa otra. O sea, tú puedes hacer un texto legible, muy bien escrito, muy bonito, que no quiere decir que esté bien, pero bueno, es muy bonito aparentemente, y luego tu firma ser ilegible, o viceversa, tener una letra muy enrevesada, muy rara, y luego tu firma ser muy limpia entonces cada cosa, si te acercas al texto, si te alejas del texto, si lo haces a la derecha o lo haces a la izquierda, todo eso son condicionantes que varían y que tienen un significado particular. ¿Y cómo de fiable es la información que se transmite a través de nuestra escritura? Fiable es mucho, porque los juzgados admiten a los grafólogos como prueba de cargo. Entonces, todo lo que un grafólogo te diga que es. El problema que tenemos es que hay cosas que no se ven, depende de la intensidad del estudio que tú hagas. Pero si yo en un estudio digo que una persona es introvertida, tengo un grado de fiabilidad muy alto. Si digo que es extrovertida, también. Si digo que está deprimida. Lo que yo plasmo en un estudio sí se ve. El problema es que me puedo dejar alguna cosa que no haya visto o que él no manifieste en su escritura, porque no manifestamos absolutamente todo, pero sí manifestamos la mayor parte de las cosas. Hablas del ámbito, por ejemplo, de los juzgados. ¿En qué más ámbitos se utilizan estos reportes gráficos? Pues mira, esto se suele utilizar en selección de personal, porque cuando tú mandas a escribir un texto a una persona que quiere adquirir un puesto, en la escritura no te miente, no te puede mentir. Entonces, él puede decirte, yo soy una persona muy extrovertida, muy pero luego en la grafía, cuando él escribe, tú ves realmente que lo que es introvertido, es apocado, en ese tipo de cosas. Luego también se utiliza en grafoterapia. Nuestro cerebro es plástico y cambia con el tiempo. Entonces se puede hacer a través de la escritura
modificar comportamientos que tú no estás de acuerdo con ellos. Son tratamientos largos, son tratamientos muy trabajosos, pero se puede hacer. Luego, hay otra parte que es la detección de enfermedades, que se pueden detectar algunas enfermedades a través de la escritura, porque hay signos gráficos, o sea, cuando tú haces una letra o el tipo de letra o la palabra que la pones de una forma, se puede detectar Alzheimer, se puede detectar alcoholismo, se pueden detectar una serie de cosas a través de la escritura. Y para compatibilidad de parejas, que eso habría que explicarlo mejor porque no es realmente una compatibilidad de parejas, sino que tú das un perfil psicológico, o sea, una personalidad de una persona con otra personalidad, y ahí ya deciden, tú eres así, así y así, y tú eres así, así y así. ¿Sois compatibles? ¿Somos compatibles? Eso es cosa vuestra. Yo os digo cómo sois cada uno. Y una vez que yo os digo cómo sois cada uno, ya escogéis. Yo no voy a decir sois compatibles o no sois compatibles porque me puedo equivocar. Hay veces que los extremos se llevan muy bien y los que son muy parecidos terminan a palos. Entonces, tú lo que haces en esos estudios es decir, mira, este es así, así y así, y este es así, así y así. Ahora, escoge. De todos esos ámbitos que hemos hablado, Marcelo, ¿hay alguno en el que esté más implantado o que la gente lo tenga por más fiable, como por ejemplo el caso que hablabas, ¿no?, de los juzgados? Sí, en los juzgados, en las personalidades, porque tú cuando das una personalidad a una persona está bastante correcta. En psicografología, que es mi especialidad, detectamos pequeñas anomalías en el comportamiento, como lo que te he dicho antes de alcoholismo, de todas estas cosas. Ahí está bastante fiable. La grafoterapia está ahora mismo con muchísimos estudios, porque se están dando cuenta que al modificar la escritura sí modificas un poquito la personalidad y con el tiempo, son tratamientos de 3, 6 meses, llegas a, de ser una persona muy introvertida, no llegas a ser un genio de la música y sales, no, pero sí se modifican poquito a poco las cosas y esas pequeñas cosas que tenemos nosotros en el día a día, que no te atreves, que no esto, o que a lo mejor es demasiado extrovertido y no te conviene, todo eso se va modificando. Referidos a la letra cursiva, se van modificando comportamientos, porque cada letra que tú haces en un texto tiene un significado. Entonces, modificando esas letras y haciéndolas más o menos en la norma de la cursiva, pues tu cerebro se va dando cuenta que no tiene que ser así. En el asunto, por ejemplo, de la selección de personal en empresas, ¿las empresas son realmente conscientes de lo que puede enseñarles este tipo de exámenes? De hecho, hay grandes empresas que no cogen a una persona si no han hecho una selección de personal a través de la grafología. Como te decía antes, tú, hablando cara a cara, puedes simular cosas, puedes decir, tú hablas, tú dices, y puedes llegar... A ver, ahí tenemos una confluencia con los psicólogos, con los test psicotécnicos. La grafología normalmente se utiliza para confirmar que los test psicotécnicos de los psicólogos son correctos, es una especie de confirmación. Pero, o sea, primero se haría el test psicotécnico y después el análisis grafológico. Exactamente, el análisis grafológico. Porque quizá con la grafía, con el análisis grafológico, quizá hurgas un poquito más, ¿no? un poco más de la historia de que el test puramente escrito. Entonces, cuando vas a hacer selección de personal, la empresa te presenta ya lo último. Cuando ha pasado el filtro de los psicólogos, ha pasado el filtro del jefe de personal, a ti te dan 2, 3, 4 escritos y te dicen, yo quiero una persona así, 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 así y así. Te dan las características. Tú estudias los escritos y dices, mira, el que más se parece a lo que tú quieres es este. El segundo es este y el tercero es este. Y luego ya el jefe de personal decide. Cuando a un candidato le dicen, la última prueba es un test grafológico, ¿podemos engañar a través de la escritura o es imposible? Imposible. Imposible porque cuando tú haces un escrito para el grafólogo en la empresa, te mandan a escribir el folio completo. Aparte que la gente no sabe de grafología, lo que tú piensas que una letra la haces muy bonita, indica muchas cosas. Cuando tú haces una L, la L puede tener el óvalo muy ancho, muy estrecho, a ti te parece muy bonita, y sin embargo, si es ancho significa una cosa y si es estrecho significa otra. Aunque a ti te parezca bonito, al grafólogo le da igual. Antes de entrar aquí le estaba comentando a una amiga que veníamos aquí juntos que el otro día yo estaba analizando un texto y al cabo de 10 minutos me di cuenta que estaba escrito en inglés. O sea, ni te importa lo que escriben, te importa la grafía y eso es lo que te da los datos. O sea, no te fijas para nada en el contenido. En lo que escriben, no. Me puedes estar contando la Biblia en verso que a mí me da igual, no me influye para nada. Hay aptitudes que son muy valoradas, ¿no?, en una selección de puestos de trabajo, como por ejemplo la motivación, el que sea una persona seria, trabajadora.
Ponme algún ejemplo de cómo puedes descubrir tú esas características en la grafía de una persona. A ver, no se puede, por una letra, por un signo, por una palabra, no se puede definir una persona, es un conjunto de muchísimas cosas, ¿no? Pero normalmente la gente que va hacia adelante, que es emprendedora, que es activa, normalmente tiene la letra escrita hacia la derecha. La derecha en grafología, que es la teoría del simbolismo de Max Bulwer, lo que te dice es el futuro, hacia adelante, tus objetivos, tus emprendimientos. Sin embargo, eso lo puedes tener, pero la parte de arriba significa otra cosa. Si tú los óvalos no los haces muy altos, es que haces las cosas pero no las terminas. Si la parte de abajo la haces de una forma determinada o de otra forma determinada, significa que estás muy anclado en ti mismo, en dentro. Si lo tiras hacia la izquierda, resulta que eres muy dependiente de tu familia. No tienes una cosa así como muy... Dentro de todo lo que tú estudias, lo que sí tienes es que ese chico es emprendedor o esa chica es emprendedor o emprendedora, es activo, eso lo detectas muy fácilmente. ¿Qué hay de cierto, Marcelo, en eso que nos decían de pequeños cuando dejábamos de escribir en cuadrícula y empezábamos a escribir en hojas en blanco, que si escribías hacia arriba eras positivo y hacia abajo negativo? ¿Eso tiene algo de cierto? Sí, tiene algo de cierto, bastante de cierto. Es una de las cosas que nosotros estudiamos. Cómo tú escribes en un papel en blanco. Por eso te he dicho antes que el papel tiene que ser blanco y sin referencias. Entonces tú vas escribiendo y puedes subir hacia arriba pero volver a bajar hacia abajo. Puedes ir escribiendo y subes hacia arriba. Todo eso tiene un significado, pero normalmente la gente que escribe los renglones hacia arriba es una gente positiva, es una gente que va hacia adelante. Sin embargo, si va hacia abajo, es gente que es negativa, es más introvertida, es más tímida, está más depresiva y demás. Eso sí es cierto. ¿Qué ventajas y desventajas tiene este análisis grafológico con respecto a otras pruebas que se le puedan hacer a un individuo? La ventaja es que no puedes mentir, porque al final tus letras siempre son... Tú las puedes disimular, te lo he dicho antes, las 5, 6, 7 primeras letras, pero luego ya no puedes disimular. Luego ya sale tu yo interno. Sale y tú vas escribiendo y das los signos gráficos que realmente son de tu personalidad. En el curso que vamos en el masterclass que vamos a dar el día siguiente, lo vamos a explicar. Vamos a explicar a la gente qué se ve en las letras y qué se ve en los textos. Cómo tú, a golpe de vista, no puedes hacer un análisis grafológico intenso, pero a golpe de vista tú puedes ver cómo es una persona. Si te aprendes 4 o 5 cositas básicas, vas. Y luego vamos a analizar una firma para que lo veamos. Entonces, tienes que hacerlo con mucho cuidado, pero se ve. El título de esa masterclass es Conócete a través de la grafología. ¿Hay gente a la que le ha sorprendido cuando tú le has hecho el análisis de su escritura, características de la persona que tú has descubierto? Sí. La grafología lo que tiene es que lo sabes todo. Sabes todo de la persona cuando la persona escribe un texto. Entonces, a la hora tú de devolver el análisis que has hecho, suele ser prudente en lo que dices, porque tú ves más cosas de las que realmente dices. Gente que se enfada, gente que se sorprende. Yo siempre lo advierto, porque muchas veces los amigos te dicen, ay, pues analízame la firma, analízame no sé qué. Digo, cuidado, digo que aquí sale más de lo que igual quieres tú que yo sepa. Yo prefiero hacer análisis grafológicos a gente que no conozco. O sea, me das un texto, yo lo cojo, lo analizo y te lo devuelvo. Yo ahí me siento muy cómodo. Con un amigo que me da un texto para yo tener que analizarlo, me cuesta, porque aparte de que estoy condicionado porque le conozco, lo que luego yo le puedo decir igual no le gusta. Me ha pasado en algún texto que, a mí dímelo todo, a mí dímelo todo. Digo, vale, vale, de verdad, dímelo todo. No, yo te lo digo todo. Le presenté el análisis y empezó a leer y hizo, digo, Dios, ya la lié. ¿Entiendes? Pero sale todo. Entonces, en esa masterclass del próximo miércoles, ¿a quién le recomendarías acudir? A todo el que tenga curiosidad por conocerse un poquito a sí mismo. A través de la masterclass vamos a conocernos un poquito más en cómo lo hacemos, en ver cómo son otras cosas. En las diapositivas que voy a poner se van a ver ejemplos, ¿no? Mucha gente va a identificar tipos de letra con la de su amiga, con lo de su amigo, con lo de la suya propia, la de su madre, porque vamos a ver unos pocos tipos de letras y luego firmas. Y las firmas pues tienen, básicamente para hacerlo en global, tienen 10 o 12 características que tú te puedes aprender. Entonces tú sabes que cuando una persona raya la firma por encima, bueno, pues está protegiendo. Cuando escribe la firma y la enrevesa entera y la tacha es que no tiene seguridad en sí mismo.
Y muchas cosas de esas vamos a aprender. ¿Hay dos letras iguales, Marcelo? No, es como la huella dactilar. Por eso cuando tú haces un análisis grafológico no puedes mentir, porque al final tu letra es igual. O sea, no, en los juzgados se utilizan la grafología para comparar falsificaciones, se llama documentoscopia. Entonces ahí tú puedes falsificar tu firma, pero yo al final veo una, veo otra, y con el microscopio y con la lupa y demás vas viendo los gestos y los signos que tiene y al final sabes que es de una persona. ¿Qué herramientas utilizáis? ¿Una lupa? Utilizamos normalmente es una lupa, pero ahora con el tema este de los chinos, los microscopios se han puesto muy baratos. Entonces hay unos microscopios con un pie que le enchufas al ordenador y tú puedes aumentar lo que te dé la gana. Entonces en las terminaciones de las letras, que son muy importantes, en las aberturas de las letras, si escribes por encima de la propia letra que se ha escrito, todo eso con el microscopio se ve muy bien. Entonces ahí hemos avanzado bastante. ¿Cuántas plazas hay para esa masterclass del miércoles, Marcelo? Pues en principio 10, 12... O sea, un pequeñito para que todo el mundo pueda adquirir los conocimientos. Sí, de todas formas, si viene mucha gente, la repetimos. Y ya te digo que va a ser muy divertido, entonces yo supongo que tendremos que repetir porque lo he planteado. Vamos a ver, el tema de grafología lo puedes plantear o muy técnicamente, con lo cual para mí es un peñazo para la gente. Prefiero plantearlo de forma más amena, más divertida, interactuar con la gente, ver lo que son las cosas y reírnos un poquito, porque la grafología es muy seria, pero aprender grafología no tiene por qué serlo, ¿me entiendes? Y tampoco quiero caer en la cosa de lo chabacano. O sea, la grafología no tiene nada que ver, como me ha dicho a veces mucha gente, con leer la mano. No, esto es una cosa seria. Si ya los juzgados los admiten como prueba, es que es serio, o sea, no es... Hazme una tal, pues lees un poquito por encima y dices, pues mira, eres así, 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 pero dices 4 cosas. ¿Quieres una cosa seria? Una cosa seria. Bueno, pues vamos a ver en pantalla de nuevo ese cartel que anuncia la masterclass del próximo día 11 de mayo a partir de las 7:30 de la tarde con esas 10-12 plazas y toda la información, ya saben, en CIPSA. Pueden encontrar en su página web, también vía telefónica o acercándose a sus oficinas. Marcelo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y descubrirnos estos secretos de la escritura. Muchísimas gracias.